tardes a todos, esperando en el Señor que estén muy bien en esta tarde de sábado, Día del Señor. Eh, Vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy, al tiempo de compartir en el Señor, al tiempo de su palabra, dándole la honra y la gloria a Él siempre, porque nos permite nuevamente estar aquí en un mismo espíritu, como una familia espiritual, para compartir de su palabra, eh, para abrir nuestro entendimiento. Como yo siempre le digo, Señor, abre nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma, para poder entender cuál es el mensaje, cuál es la palabra que hoy quieres que recibamos, y que sobre todo, como siempre le pedimos, caiga en tierra fértil, para que todo lo que Él nos hable pueda prosperar. Entonces, damos inicio el día de hoy. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy nos permites nuevamente estar aquí reunidos para saber de tu palabra y conocer más de ti. Gracias, Padre, porque has tenido cuidado de nosotros, Señor, durante esta semana que está finalizando. Gracias te damos, Señor, porque nos permite nuevamente reunirnos en tu día para honrarte, para glorificarte y para exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque tus misericordias son infinitas y nunca acaban. Gracias, Señor, porque tu gozo nos acompaña en cada momento, Señor, porque siempre estás atento, Señor, a nuestras necesidades. Y aunque a veces tengamos que pasar por las pruebas y por el fuego, Señor, sabemos que en el hueco de tu mano siempre estamos y nos cuidas. Haznos ser siempre personas diligentes, sabias, prudentes, Señor, en tu palabra, que nos haga seguir, Señor, que nos haga ser ejemplo para los demás. Cuando caigamos, Señor, te pedimos que nos levantes con tu amor infinito, Señor, que nos restaures, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, cada acción, cada decisión que nosotros debamos hacer y tomar, Señor. Nos entregamos a ti. Pedimos, Padre Dios Todopoderoso, para que este tiempo, como siempre, sea guiado por tu palabra, por tu guía, por tu sabiduría. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, tener salud, tener trabajo, Señor, porque nuestra familia está bien, Padre, porque sigues cuidando de nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, toda la conexión, Señor, de Internet, que no hayan interrupciones a pesar de las lluvias tan intensas que hay el día de hoy, Señor, para que podamos recibir de tu palabra y contar, Señor, sobre todo con tu presencia, porque sabemos, Señor, que tú te mueves entre nosotros. Gracias, Padre eterno, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, antes de pasar a la alabanza, yo quería compartirles una pequeña reflexión. Estos días he estado eh, por algunas pruebas eh, personales y a nivel de familia, he estado meditando mucho en el amor del Señor y cómo el Señor cuida de nosotros y nunca nos deja de dar su amor. Y cómo nosotros tenemos que ser cuidadosos para que también, no solo para con Él, sino para con las personas que están a nuestro alrededor y que muchas veces también necesitan sentir ese amor que viene del Señor y que nosotros somos usados por Él para poder transmitir ese amor. Entonces, en estos días que he estado con ese sentir el significado del amor del Señor, he estado meditando mucho en la palabra en 1 Juan 4:16, que ya se los voy a leer. Y sobre eso encontré eh, tres palabras que me llamaron mucho la atención, en donde podríamos decir que se describe mucho lo que es el amor del Señor. Entonces les quiero compartir esta pequeña reflexión. La palabra de Dios, su palabra, la Biblia, siempre nos dice y nos recuerda durante todos los capítulos, conforme la vayamos conociendo y la vayamos leyendo, que Dios es amor, que el Señor es un Padre de amor, eh, y que pareciera que es como una característica, pero yo digo que más que una característica del Señor es la naturaleza del Señor. Esa es su naturaleza, Él es amor. Y aunque a veces creemos que al decir que Dios es amor,
no habrá corrección, sí la hay, porque Él nos ama tanto que nos tiene que corregir, que nos tiene que guiar, que nos tiene que dar dirección para que nos vayamos por el camino que Él ha preparado para nosotros y para que no seamos dirigidos por nuestra propia prudencia. Entonces, Él nos ama tanto y esa es su naturaleza, que no solamente nos cuida, sino que también nos guía y nos corrige. Eh, Les decía que he meditado mucho en 1 Juan 4:16, que dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en él Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, eso me ha hecho reflexionar mucho, porque a veces sin querer, humanamente, uno como que trata como de decir, no, no, ya, aquí no doy más, no me esfuerzo más, pero definitivamente una de las mejores maneras de amar a los demás es orando por ellos, cuando no permiten que les compartamos de su palabra. Aquellos que no lo permiten, pues de alguna manera también estamos compartiendo el amor de Dios. Pero muchas veces en las familias es más difícil porque la familia no permite que le hablemos mucho de la palabra del Señor, pero seguimos orando por ellos en amor. Em, Cuando vemos ese amor del Señor manifestado a través de diferentes maneras, por medio de esas cualidades eh, que hacen inigualables el amor de Él y que muchas veces no podemos entender, muchas veces no logramos entender realmente cuán grande es el amor del Señor y cuánto realmente nos alcanza, nos cuida y nos protege. Encontré estas tres características, palabras, donde me llamó mucho la atención. Una de ellas es el amor de Dios es infinito. En Jeremías 31:3, la palabra del Señor dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué palabra más bonita. Cómo el Señor nos recuerda en esa palabra que a pesar de todo, Él nos tiene un amor eterno, un amor que no se acaba, un amor que definitivamente es infinito, como lo es Él, como es su amor. Eh, no se trata de lo que hagamos o dejemos de hacer. Su amor es eterno y siempre es eterno y es parte de su naturaleza, por lo que ninguna otra clase de amor se le puede comparar. No hay amor que se pueda comparar. Amamos mucho a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, inclusive podemos llegar a amar a mucho a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, pero el amor de Dios no tiene comparación. El amor de Dios se puede considerar que es un amor multifacético. El Padre, o nuestro Padre, nos muestra su amor de diferentes maneras o de diferentes formas. ¿Por qué? Porque es generoso, porque es proveedor, porque es protector, porque es amable, porque es transformador. Y si pudiéramos, continuaríamos la lista y posiblemente no terminaríamos, porque el amor de Él se muestra de tantas maneras, que no nos alcanza poderlo describir con palabras. Y Él hace que con ese amor que Él nos da, tengamos esa capacidad para amar a otros. Ahí quiero compartirles 1 Juan 4:10. 1 Juan 4:10, que dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Jesús, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente nos recuerda el amor del Padre, cómo envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Quién haría eso? Solo el Padre podría hacer eso, por el amor que tiene por nosotros sus hijos. La otra palabra que me llamó mucho la atención, es el amor del Señor, es un sacrificio. Él se sacrificó por nosotros, porque tanto amó el Señor a este mundo que sacrificó a su único hijo para morir por nosotros, em, para que todo el mundo crea en Él y no se pierda, sino para que tenga vida eterna.
definitivamente eso sí es amor. Ese es el amor verdadero, porque nos está prometiendo una vida eterna, siempre y cuando nosotros cumplamos sus mandamientos y, y creamos en su palabra y sigamos sus pasos, a pesar de que Él sabe que nos vamos a equivocar, pero cuando nos arrepentimos de corazón, eh, él lo conoce y Él lo sabe. Em, realmente, eh, esas tres palabras me llamaron mucho la atención, a pesar de que podríamos describirlo de muchas otras formas. Creo que resumen, y esos tres versículos resumen de una manera muy amplia lo que el Señor nos ha amado, lo que nos cuida y lo que nos protege, y el por qué Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Em, en, en los momentos difíciles, donde muchas veces se nos endurece nuestro corazón y el amor se puede enfriar de alguna manera, no podemos olvidar y no podemos dejar de recordar el amor que el Señor tuvo por nosotros, para que esa sea como nuestra candelita, nuestra luz, eh, ese fuego que no se apague, para que nosotros no dejemos apagar nunca el amor en nosotros, no solamente para el Señor, sino para las otras personas. Ese es el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Ahora vamos a continuar con la prédica, la enseñanza del día de hoy, a cargo del pastor Pablo. Que Dios los bendiga a todos, esperando que se encuentren muy bien. Espero que logren escucharme bien. Bendito sea nuestro Señor Jesús, nuestro Padre eterno, ¿verdad? Que Él, cuando escoge algo, Él lo conecta todo. Y bueno, nosotros sabemos, ya hemos ido aprendiendo del gran amor que Él nos tiene, un amor que no podemos describir, pero Él espera lo mismo de nosotros, que si Él nos trata con amor, nosotros tratemos con amor a los demás, que no nos guardemos nada. Esto se trata de servirlo a Él. Y lo servimos, no porque tengamos miedo de algo, lo servimos porque lo amamos tanto. Por eso es que seguimos su palabra, sus promesas, sus mandamientos, lo esperamos, lo añoramos, eh, porque es tan grande el amor que tenemos que queremos que venga ya, ya queremos estar con Él. Y esa es parte y característica de una persona que es nacida de nuevo, escudriñar todos los días y por amor a hacer lo que Él nos mande hacer. Bendito sea nuestro Señor. Y bueno, primero que todo vamos a darle gloria a Dios y poner este mensaje de hoy en sus manos. Padre bueno, Padre Santo, Padre Eterno, muchas gracias nuevamente te damos por tu mensaje, Señor, por tu palabra, por ese gran amor, Señor, que tu palabra dice que están la fe, la esperanza y el amor, y el más importante es el amor. Pero empezamos por la fe, escuchando tu palabra, y luego viene la esperanza que tenemos de estar contigo, y viene el amor, Señor, que debemos de reflejar para los que nos rodean. Gracias por este día, séptimo día de la semana que tú estableciste desde la creación, desde el inicio, Señor. Tú, para ti todos los días, Señor, eh, es para darte la honra y la gloria, pero sabemos, Señor, que no son todos los días iguales. Señor, el ideal es que te oremos todos los días, pero tú en tu palabra separaste un día. Fuiste tú, Señor, y eso lo hace diferente. Así que te damos la honra y te damos la gloria en este día. Y ponemos en tus manos, Señor, la comunicación. Ponemos en tus manos, Señor, eh, toda toda palabra que salga de nuestra boca, Señor, para que seas tú y no nosotros. Cancelamos toda obra del mal en contra nuestra, todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera molestar, Señor. Sabemos que el enemigo ya está vencido, pero también sabemos, Señor, que esto será cuando ya se consuman los finales de los tiempos y sea lanzado al lago de fuego completamente. Gracias te damos porque tú nos has dado la victoria, Señor. Pero mientras nos has dejado una armadura, somos parte de un ejército. Y como iglesia esperamos por ti. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Te pongo a todas las familias representadas, con todos los que estamos aquí presentes, Señor. Y también ponemos en tus manos el ministerio, ponemos a nuestro pastor Fabricio. Y gracias te damos, Señor, por todas las personas que tú vas a ir sumando al ministerio, Señor, pero que se haga tu voluntad. Muchas gracias, Padre bueno y santo. Amén y amén.
Bueno, voy a compartirles pantalla. Primeramente, recordarles a todos nuestros canales de comunicación, eh, especialmente para todos aquellos que nos escuchan eh, por primera vez. Esta es la información del Ministerio Abba Padre, como las águilas. Como siempre lo decimos, un ministerio de restauración, un ministerio de evangelización, todos nuestros contactos para aquellos que desean recibir consejería, ¿verdad? También está nuestro canal en YouTube, donde pueden repasar las prédicas, estudios anteriores y recordar que siempre estamos a sus órdenes. Es un mandato de nuestro Señor Jesús servir y no ser servido. No cobramos por compartir del Señor, porque lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. El tema de hoy se trata sobre algunas características de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, ¿verdad? Eh, no sé si les ha pasado a ustedes, pero es muy frecuente en este momento, es muy frecuente en la época en que estamos ahorita, escuchar gente que dicen, yo estoy en la iglesia verdadera, ¿verdad? Y se empieza a dar toda una argumentación humana, racional, a veces asoman la palabra, pero también la quitan, ¿verdad? Y por eso es que deseo tocar este pequeño mensaje con todos ustedes, porque es algo que se está dando mucho. Yo no soy mucho de andar en redes sociales ni nada de eso, soy sincero, pero sí he escuchado algunos comentarios de personas con las que converso a veces al día o que miro en algún video y empieza todo una contienda por esto. Pero nosotros que estamos acá, el Señor tiene la misericordia, la compasión y nos da el entendimiento para entender de qué se trata esto, para que luego también podamos responder, ¿verdad? Entonces, eh, 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 la iglesia verdadera, ¿verdad? Es la fundada por el Señor Jesús. Eso nosotros lo tenemos claro. Pero como les digo, vamos a escudriñar un poco sobre este tema. Y antes es importante ver, escudriñar cómo el mismo enemigo en este tipo de temas busca siempre mezclar las cosas, ¿verdad? Con mentira. Eh, eh, o es usual que en las personas que están empezando a buscar de Dios, ¿verdad? El enemigo busca desanimarlos con comentarios como de este tipo, con otro montón de cosas. Él siempre va a usar todo lo que tenga, ¿verdad? Busca desanimar a aquellos que tenemos y que tienen necesidad de Dios. El texto que está acá dice, el diablo mezcla la verdad con la mentira. Cuanto más la verdad se mezcla con el error, cuanto más la verdad se mezcla con el error, más atrayente y peligroso es para las víctimas. Entonces, el mensaje es claro, el objetivo del enemigo, el primer punto que le mencionaba de los tres, es mezclar la verdad. Lo primero que coloca el enemigo es lo que nosotros llamaríamos el sincretismo, y esta es una palabra que estamos conociendo, ¿verdad? Algunos en un libro que se llama Sanidad del Alma. Pero bueno, ¿qué es el sincretismo? Es mezclar la verdad. El enemigo empieza a mezclar la verdad con tradición, y esto es muy frecuente en la religión oficial. Puras tradiciones sin fundamento. Vemos procesiones, indultos, ceremonias, santos, turnos, fiestas, rezos, ¿verdad? Eh, y todo ese tipo de cosas. Rezos y rezos y rezos, aunque sabemos que orar y rezar son dos cosas completamente diferentes. Rezar es repeticiones, rezar son repeticiones y orar es hablar con el Señor. Son cosas completamente diferentes. Decíamos que el enemigo empieza a mezclar para que el ser humano pueda tomar un camino equivocado.
Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando alguien nos presenta una posible verdad? Pues, bueno, debemos de comprobarlo, a ver si tiene un fundamento bíblico, ¿verdad? El Señor nos manda en Primera de Tesalonicenses 5:21 a examinarlo todo. Y ahí lo tenemos en pantalla, examinarlo todo, retener lo bueno, dice Tesalonicenses 5:21. Entonces sabemos que la Biblia, para los que creemos en el Señor Jesús, es la autoridad, es el fundamento y es la información correcta para compararlo con lo que nos dicen o lo que nos llega. Y el discernimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, lógicamente lo necesitamos, porque sin él no vamos a poder discernir la verdad, sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo no hacemos nada. O sea, esto se vuelve puro conocimiento y el conocimiento envanece y el amor edifica, dice la palabra también. Voy a pasar a la próxima. Muy bien. En Hechos, capítulo 17, 11, aquí pues encontramos algo que me llamó mucho la atención, una actitud impresionante que debemos de tener todos, hermanos y hermanas. Y lo vamos a leer. Dice, Pablo y Silas en Berea. Estos eran, le está hablando de los bereanos, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, es muy interesante porque aquí cualquiera puede decir, ¿verdad? Ya yo escucho al apóstol Pablo y le creo todo, pero aquí vemos que los bereanos no, ¿verdad? Ahí dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Entonces, ellos iban a las escrituras a ver si lo que decían era realmente así. Esta es la actitud, ¿verdad? Que debemos de seguir, ¿verdad? Y esta es la actitud para no seguir un camino donde está mezclado la verdad con la mentira. Hay otra segunda opción que el enemigo pone por ahí, eh, que es el relativismo. Entonces, ¿qué es el relativismo, verdad? La persona dice, por ejemplo, yo no sé si les ha pasado, la persona dice que cada uno tiene su propia verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Yo no sé si lo han escuchado. A mí me he topado con personas que dicen, a mí no me venga usted con eso. Yo tengo mi verdad, usted tiene la suya, cada uno tiene la suya y uno vive de acuerdo a su propia verdad. Es increíble, ¿verdad, hermanos y hermanas? Eso dicen. Entonces, imaginen semejante mentira. Pero bueno, en algún momento yo anduve por ahí también cuando no conocía del Señor. Pero eso es lo que pasa, los engaños del enemigo, ¿verdad? Pensar de esta manera es un camino diabólico, porque la Biblia dice que sí existe la verdad absoluta, ¿verdad? El mundo se acomoda a lo más sencillo, pero la Biblia nos dice en Juan 17:17, lo tenemos ahí, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hasta el Señor Jesús dijo también en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el mundo engaña con esto del relativismo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que sí hay una verdad absoluta, sí la hay, ¿verdad? Hay un tercer camino del enemigo, eh, que pone una verdad incompleta, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo lo aprendí, pero cuando están hablando de algo que aprendieron de la palabra, yo lo aprendí, pero no me enseñaron eso, ¿verdad? Es que en mi iglesia solo predican eh, de cosas muy livianas y este tipo de cosas, y uno escucha gente así, ¿verdad? Entonces,
son verdades incompletas. Si uno ve congregaciones donde solo hablan de dinero, de evangelio de prosperidad, de orar por carros, de orar por casas, de pactar milagros, de cosas bonitas, de mucha música, ¿verdad? Luces. Entonces hay que tener cuidado. Cuando en las congregaciones hacen más shows que enseñar la Biblia a profundidad, no están enseñando verdad completa, sino verdad incompleta, ¿verdad? Muchos no enseñan la verdad completa. Y lo he visto por miedo a perder feligreses o los diezmos. Eh, Hay pocas iglesias que hablan. Yo he visto temas que realmente confrontan. Y la gente no va, por supuesto, pero bueno, esto es para los que el Señor ha escogido. Que entendamos todas estas cosas, porque muchas iglesias, o muy pocas, hablan sobre juicio, sobre plagas, sobre profecía, sobre la venida del Señor Jesús, sobre el nuevo nacimiento, ¿verdad? Sin el cual no se entra al cielo. Pocas hablan de los mandamientos, de decretos, de estatutos, sobre la ley. Pocas hablan sobre el séptimo día también, porque, ¿por qué no decirlo? Muy pocas hablan sobre pecados ocultos, ¿verdad? Y si no lo hacen, esto es verdad incompleta. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hablan? Yo les contaba en algún momento que para nosotros pasamos por más de 5 o 6 congregaciones. Y esto sucedía en esas congregaciones, pero el Señor nos muestra. A veces Él permite que pasemos por varias congregaciones para mostrarnos cosas que están mal, ¿verdad? Enseñarnos doctrinas de muerte, para luego tener información, como dice nuestro pastor, y poder comparar, para poder comparar con la Biblia, ¿verdad? Las congregaciones que tocan los temas que duelen es buena señal, ¿verdad? Ya que no le dicen a la persona lo que quieren oír. Eso es importante. La verdad incompleta es como caminar en ignorancia, es como un autoengaño, ¿verdad? Es el camino que, por ejemplo, una persona cree que le sirve a Dios, pero no tiene la verdad. Pero si esa persona de corazón está buscando del Señor Jesús, Él mismo va a permitir, mediante su Santo Espíritu, que lleguemos a conocer la verdad, conforme nos va preparando y nos va entrenando. Si tenemos esa hambre y ese amor por lo de Él, por medio de su Santo Espíritu, como decíamos, ¿verdad? Y hay que leer toda la escritura, ¿verdad? Hermanos y hermanas, porque la Biblia dice en Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. No podemos desechar nada, no podemos desechar nada. Hay personas que creen que el Antiguo Testamento ya no va, pero, pero si uno lee esto, ¿verdad? Que decía de Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿A qué se estaba refiriendo en ese momento? ¿Verdad? Si nos llevamos a ese exacto momento cuando se dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿de qué escritura está hablando? Se refería al Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Entonces pensemos en eso, hermanos y hermanas. Hay que investigar todo, ¿verdad? Hay que leer toda la escritura, no solo la mitad, porque algunos solo leen la mitad, ¿verdad? O usan o dicen, no, es que eso estaba en el Antiguo Testamento, ya no va, ¿no? Eso es solo leer la mitad, ¿verdad? El Señor Jesús eh, eh, hace una comparación importante para que entendamos algo. Y él compara en este pasaje que vamos a leer nuestras creencias con, con dos actitudes que se da también en, 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 en estos momentos actuales. Antes, dice aquí en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús, ¿verdad? Mateo 7:24 al 27.
Vamos a leerlo primero. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está la diferencia, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y esto es importante, fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Edificar la casa sobre una roca significa edificar la vida sobre una base sólida. Aparte que sabemos que la Biblia nos compara a nosotros, porque así lo hemos aprendido con nuestro pastor, nos compara también con casas. Entonces, ¿dónde estamos nosotros fundamentados? ¿Verdad? Tenemos que estar sobre base sólida. ¿Verdad? Y esta roca es la palabra de Dios, esta roca es el Señor Jesús, el verbo hecho carne, si no lo enseña la palabra. La roca es el Señor Jesús. Pero también dice que aquel que no obedece la palabra de Dios está edificando sobre la arena. Aquel que escucha y no pone por obra está edificando sobre la arena. No hay bases. Y uno dice, ¿por qué se edifica sobre la arena? ¿Verdad? Está edificando sobre la arena porque ha recibido una verdad incompleta y también no está poniendo por obra y su amor no llega a escudriñar lo suficiente para tener la información correcta, ¿verdad? Escuchan un sacerdote y no la palabra. O escuchan opiniones personales de pastores y no van a la Biblia, ¿verdad? Hay gente que les queda más sencillo ir a hacerle la pregunta al pastor que ir a la Biblia. Está bien, no estoy diciendo que esté mal oír donde el pastor, para nada, pero aún así lo que yo diga en este momento o lo que diga cualquier persona tiene que ser revisado con la palabra. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que hay personas que le creen más a personas que a la misma palabra de Dios y terminan siguiendo personas y no al Señor Jesús. Eso es muy peligroso. Hay personas que creen más en tradiciones, en como dicen ellos, en lo que me enseñaron mis papás, en lo que ellos me dijeron, creen más en ceremonias. eh, y es más, yo he estado con gente que no le dice, pero ¿por qué usted está en esa iglesia? ¿Verdad? Y muchas veces le dicen a uno que no, es que es una tradición familiar, que, es que mi papá iba ahí, mis papás me enseñaron, ya nos acostumbramos, ¿verdad? Entonces, en una situación así, uno también tiene que preguntarse cómo está constituida nuestra fe, ¿verdad? ¿Dónde está fundada nuestra fe? ¿En qué cimiento? ¿En la arena o en la roca? Entonces, hermanos y hermanas, todas nuestras creencias deben de estar basadas en la palabra de Dios eh, y tienen que estar comparadas con la palabra de Dios. ¿Por qué les menciono esto? Porque este tipo de opciones o estrategias de caminos que usa el enemigo lo usa también para engañarnos y muchas veces confundirnos con el tema de que, güey, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y cuando se da uno cuenta, le están haciendo una mezclolanza ahí y una serie de engaños y matrífulas que el enemigo hace para que uno no llegue a la verdad y lo haga pensar a uno que está en la verdad, pero realmente no está, ¿verdad? Entonces uno aquí, al ver tanto engaño, tiene que ir a las Sagradas Escrituras y preguntarse, bueno, ¿cómo se fundó la iglesia? ¿Cómo se fundó? Para responder, ¿verdad? Y esto, ¿cómo se fundó la iglesia? Vamos a leer un poquito Mateo 16 al 18. Perdón, Mateo 16, 13, 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Que soy yo. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? Para muchos, y a mí me pasaba, este texto puede generar mucha confusión. Si se lee sin analizarlo con profundidad, nos puede llevar a interpretaciones equivocadas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Luego dice Mateo 16, 22, 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de mí, de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este pasaje sucedió 3, 4 líneas adelante del pasaje donde él reconoce eh, que él es el Cristo y donde él dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vean qué interesante. Primero le dice a Pedro que le fue revelado por el Padre, y luego más adelante, 4 líneas más adelante, le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Verdad? Vean qué interesante. ¿Por qué les pongo eso ahí para que ahorita lo, 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 lo amarremos? Y aquí viene la explicación. Ahí en ese texto anterior, primero se da una pregunta del Señor Jesús, porque él dice, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Algunos dicen que tú eres Elías, que eres Juan, que eres Jeremías, y ahí sí. Y ahí aparece Pedro y dice, no, tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque, como le mencionaba, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y les hacía el comentario porque 3, 4 líneas más adelante, el Señor Jesús le dijo a Pedro también, quítate de mí, Satanás. Mantengan esa línea ahí. Ahí en el 18 había dicho, y yo también te dije que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, aquí hay una perla, y por eso también se confunden mucho en este texto, muchas personas, diciendo que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro, ¿verdad? Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado. Eh, el Señor Jesús no podía fundar su iglesia sobre un ser humano que falla. No podía fundar su iglesia sobre los mismos seres humanos, ¿verdad? Cuya naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y seguimos fallando, y seguimos fallando, y seguimos fallando. Por eso les mencionaba las 4 líneas que siguen adelante, porque lo que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, después de que, ¿verdad? Pareciera que le dice que él iba a fundar la iglesia sobre él. Es más, sabemos que Pedro, eh, más adelante de esa conversación, también le negó 3 veces. Pedro le falló. Claro, sabemos también que al final fue restaurado por el Señor Jesús después de su resurrección, estando en el mar de Galilea. Pero él sigue siendo un humano, ¿verdad? Él sigue siendo un humano. Entonces, Pedro le falla al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podría fundar la iglesia si tiempo atrás le estaba fallando al Señor? ¿Verdad? En ese mismo pasaje, en el versículo 27 que estábamos viendo. ¿Cómo va a fundar el Señor Jesús su iglesia sobre Pedro, siendo ser humano? ¿Verdad? Cuando le fallamos mucho. Tenemos que analizar bien esto para poderlo entender, hermanos y hermanas.
pero eso tiene una respuesta. En ese texto, el Señor no dice sobre ti fundaré mi iglesia, ¿verdad? El texto dice sobre esta roca, ¿verdad? Y para entender esto tenemos que ir como al idioma original. Y repito, el Señor no le dice sobre ti fundaré mi iglesia. Él dice sobre esta roca para entender esto, ¿verdad? Entonces, aquí vemos varias cosas. Eh, Al lado izquierdo dice Petra, es la G4073, una roca grande, una piedra grande, una piedra que sobresale. Esa es la palabra que hace referencia al Señor Jesús como roca, una roca grande. Más ahí en la imagen se ve como una roca más grande y más abajito como una roca más pequeña, ¿verdad? Ahí la flecha también nos lleva ahí a Primera de Corintios, donde dice, y todos comieron el mismo aliento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿verdad? Como para que vayamos viendo por dónde va este asunto, hermanos y hermanas. Luego más abajo viene una otra palabra para piedra o para roca que ya no es Petra, sino es Petros. Petros, que esa es la G4074, Petros. Y significa que es un pedazo de roca, es un pedacito de una roca más grande, es una roca más pequeña y también aparece como nombre, también aparece como nombre. Entonces, aquí es donde nosotros nos estamos dando cuenta, ¿verdad? De que el Señor no está fundando sobre Pedro, está fundando sobre él mismo, ¿verdad? Sobre él mismo. Pedro le dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Ya, por lo que hemos visto, la piedra angular, el fundamento, la roca, es el Señor Jesús. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Y leíamos en Mateo 7:24, habíamos leído que la roca o la casa sobre la roca, que es el Señor Jesús, ¿verdad? La casa se fundamenta sobre la roca, que es el Señor Jesús. Y lo leímos también ahora en Primera de Corintios 10:3, que está en pantalla, que la roca es Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, para tener todavía más claridad de quién es la roca, Mateo 16:18 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, contra quién no prevaleció la muerte? Contra el Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí mismo vemos en la pantalla, en Apocalipsis 1:18, que dice, y el que vivo y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, de un lado dice, y las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. Y del otro lado el Señor Jesús dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ven, yo sé que es tal vez un poquito confuso, pero conforme uno se va metiendo y concentrando en el tema, va entendiendo que Pedro sí significa piedra, pero él no está fundamentando sobre Pedro la iglesia, como nos lo quieren hacer creer a las religiones o la religión oficial. Él está hablando, el Señor está hablando de sí mismo, no es Pedro, no es Pedro, la roca sobre la cual se edificó la iglesia. El Señor edificó sobre él mismo.
Entonces, imaginen a Pedro como, como, como líder. Yo me puse a leer buscando a Pedro como líder de la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, pero no era Pedro, dice en el libro de Hechos, era Jacobo, ¿verdad? Entonces, esto también quiere decir que no fue sobre Pedro la fundación de la iglesia, sino sobre el mismo Señor Jesús. ¿Por qué no pusieron a Pedro? Pero era Jacobo, que es Santiago, ¿verdad? No Pedro. Entonces, algunos hacen creer, ¿verdad?, que Pedro fue el primer papa, porque sobre Pedro fue fundada la iglesia. Esto definitivamente hay que estudiarlo más, el texto y el contexto, eh, y para poderlo entender. Entonces, aquí es donde yo les mencionaba que líneas después de hablar el Señor Jesús con Pedro sobre el tema de que sobre esta roca edificaré la iglesia, le dice, apártate de mí, Satanás. No puedes ser Pedro, ¿verdad? Eh, fue sobre el mismo Señor Jesús, lo vuelvo a repetir, la roca fuerte, además al Señor Jesús le dicen la piedra angular. Imagínense que es la primera piedra, cuando se dice que la piedra angular que otros desecharon. El Señor Jesús es la roca misma y también lo menciona el profeta Daniel. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En el sueño de los imperios del mundo aparece una roca que no fue cortada con mano humana. Es una roca que pega en los pies de la estatua que tuvo el rey Nabucodonosor como un sueño, ¿verdad? Haciendo referencia al fin del mundo. Por todo lado, la roca es el Señor Jesús, ¿verdad? Eh, eh, y investigando un poco la historia, uno se da cuenta de que este tema de que Pedro fue la roca apareció como en el siglo V, mucho después, ¿verdad? Como una verdad incompleta y a medias para confundir a muchos. Aquí en Efesios 2, 19, 21 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vean qué interesante. Aquí aparece apóstoles y profetas, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Por eso no podemos desechar, ¿verdad? Y vean lo que sigue. Siendo la principal piedra del ángulo, ahí está, Jesucristo mismo. Ahí está. Entonces, hermanos y hermanas, los apóstoles entendieron perfectamente que la roca no era Pedro, sino el Señor Jesús. Ahí lo está diciendo Pablo. La piedra angular es Cristo, es el Señor Jesús, ¿verdad? Cambiar. Entonces, ¿qué es la iglesia, hermanos y hermanas? Y voy a leer este texto que está acá. La iglesia es la comunidad de creyentes que creen en Jesús como su Salvador y Rey. Su misión es anunciar el Evangelio al mundo, que proporciona salvación a quien lo cree, ¿verdad? Hemos aprendido en todo este tiempo, nosotros como congregación, con nuestro pastor Fabricio, que fuimos llamados a predicar. Esa es nuestra misión. Si una iglesia no hace esto y solo predican lo que les conviene, temas suavecitos, prosperidad, no hay confrontación de la palabra de Dios, no hay exhortación, las ovejas hacen lo malo en las calles, ¿verdad? No cuidan el testimonio, todo este tipo de cosas, entonces la iglesia no está cumpliendo la misión, ¿verdad? La iglesia fue instituida para predicar el evangelio, no para entretener a las personas, no es para shows o los pastores se hagan ricos, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que debemos de hacernos tesoro en el cielo. Entonces, si el Señor hubiera querido que los pastores se hicieran ricos, no hubiera dicho eso, ¿verdad? Si Él hubiera querido que los pastores se hicieran ricos aquí en la tierra, no hubiera dicho eso. Es en el cielo nuestro tesoro, está allá. Nunca vimos a los apóstoles haciéndose ricos, ¿verdad? Con ofrendas y todo eso, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, el Señor no vino a poner, lo hemos dicho, religiones.
las cuales abundan, son más de 35,000 religiones del mundo, ¿verdad? Al final, en Apocalipsis vemos cómo todo termina en dos grupos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y aquí estamos hablando de más de 35,000 religiones. Entonces, el tema no es si estoy o no en la religión correcta. Vean qué interesante. El tema de hablar de la iglesia correcta no es un tema tampoco de religión correcta, es diferente, porque el Señor vino a establecer el reino de Dios. Él vino a establecer el arrepentimiento para perdón de pecados, no vino a poner religiones. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Otra característica de su iglesia, la iglesia correcta, aparece en Apocalipsis 12:17, que dice, ahí está, aquí en pantalla dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer de la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón es el simbolismo de él, es otro nombre que tiene el diablo. Es otro nombre que tiene el diablo. ¿Y contra quién se enfurece el diablo? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. No dice de nadie más. Vean qué interesante. Esa es la iglesia. Una característica de la iglesia del Señor. No estoy hablando de religiones. Una característica que guardan los mandamientos y tienen el testimonio del Señor Jesús. ¿Verdad? Esos son los que le obedecemos por amor, los que buscamos poner por obra sus mandamientos y creemos en el sacrificio de, de su muerte y resurrección, que fue para vida eterna. Y es con ellos los que se enoja el enemigo, con los que escuchan y obedecen y ponen por obra, como decía el hombre, como decía el Señor Jesús, un hombre prudente, ¿verdad? Con los prudentes de Mateo 7, los que escuchan mi voz y obedecen. Le obedecemos por amor. Tanto lo amamos que decidimos creerle, agradarle, ¿verdad? Obedecerle, poniéndolo en primer lugar siempre. Lo de Él es lo más importante. Lo de Él es lo más importante. Vean esta imagen que aparece en pantalla. Hay un montón de gente que dice, yo creo en Dios. Y hay otro poquito, de solo uno, que dice, yo obedezco a Dios. Es completamente diferente. Y luego dice 1 Pedro 1:22, se han purificado por la obediencia a la verdad. Aquí es donde está el asunto. Se han purificado por la obediencia a la verdad, no verdades a medias. Si uno tienes hambre por la verdad, el Señor se la va revelando a uno, ¿verdad? Eso es importante. Dice Colosenses 1:18 de la Biblia, palabra de Dios para todos. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte, entonces Él es el más importante en todo sentido, ¿verdad? Eh, Esta es una característica también de que el Señor no fundó su iglesia sobre Pedro, porque Él está diciendo ahí, Él dio comienzo a todo. Y Él dice que es la cabeza de la iglesia, no dice que es Pedro, ¿verdad? Él es la roca angular, como lo estamos diciendo, ¿verdad? Y el cuerpo, y solo somos todos los creyentes nacidos de nuevo. Así lo dice la Biblia. Por eso que tenemos un solo Padre, por eso nos llamamos hermanas y hermanos, ¿verdad? Porque tenemos un mismo Padre. Entonces, hermanos, la otra característica de la iglesia de Dios es que no se basa en paredes, en estructuras. Somos nosotros que hacemos la iglesia de Dios, al amarle, obedecerle y poner por obra. Y aquí vemos esas imágenes donde muchos les hacen creer de que entre más grande sea aquella catedral, ahí está Dios. Entre más majestuoso sea aquello, ahí está Dios. ¿Verdad?
pero no es así, ya lo hemos aprendido. Ahí está en 1 Corintios 3:16. Somos templo del Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Entonces no nos confundamos, que entre más grande sea el templo, ahí está Dios, ¿no? Somos nosotros, ¿verdad? Y todas estas religiones y doctrinas lo que le hacen pensar, como ahí no está Dios, ¿verdad? Está otra cosa, está el enemigo, les hace pensar que toda esa majestuosidad tiene que ver con Dios. Entonces les hacen pensar de que hay que ir ahí, eh, hay que tener ceremonias ahí, y todo eso es como hemos entendido, son espíritus demoníacos que se mueven en esas regiones, ¿verdad? No es un tema de estructuras, no es un tema de estructuras. Dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Aquí es donde el Señor también nos hace una comparación de nuestra iglesia, otra característica más como una virgen pura, ¿verdad? Eh, eh, el Señor viene por su esposa, una iglesia pura, sin mancha. Entonces, esta es otra característica de su iglesia, caminar en santidad, integridad, rectitud y obediencia, ¿verdad? Es comparada con una novia porque le conserva esa pureza de la doctrina. Entonces, ven lo importante, hermanos, que es la sana doctrina y no doctrinas de muerte. Eh, una iglesia, una novia que se prepara para el gran encuentro con el rey, ¿verdad? Esa es otra característica, con su esposo, que es el Señor. Por eso muchos añoramos y deseamos su venida. Pero bueno, tenemos que ser pacientes. Pero está a las puertas. Esto está a punto y lo hemos visto, ¿verdad? Eh, eh, y también la iglesia, como otra característica, es comparada en la Biblia con otras, con otras formas, por ejemplo, con un ejército. No sé si ustedes lo han podido leer. Por eso es que usamos una armadura, ¿verdad? Para defendernos y atacar y pelear contra potestades, principados, contra gobernadores en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, hermanos, estas han sido características, estas han sido características de la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que todo lo demás que dicen, nosotros, pues lógicamente, tengamos la información para compararlo. Y también sepamos que cuando el Señor dice sobre esta roca edificaré la iglesia, tengamos la información correcta, ¿verdad? Tengamos la información correcta. Entonces, quería compartirles este pequeño mensaje, hermanos, de un tema que se está moviendo mucho. Conforme más se acerca el final de los tiempos, conforme más se acerca el final de los tiempos, va a haber más confusión. Y el enemigo va a poner mucho más dudas en la gente, aún en los que están en sana doctrina. Lo que quiere es llevarlos a confusión. Yo he visto gente que deja la sana doctrina y se devuelven atrás, como las olas del viento. Pero el Señor en su infinita compasión sigue teniendo de nosotros misericordia para que conozcamos la verdad y no la verdad a medias, no la verdad mezclada. Entonces, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias y le doy el pase a mi esposa. Bueno, gracias al Señor eh, por su palabra y nuevamente por su mensaje, eh, porque nos recuerda lo fuerte que debemos ser con su ayuda para mantenernos fuertes en tiempos tan difíciles que estamos viviendo todos de una u otra manera y que somos tan bombardeados. De verdad que el Señor nos ayude a cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para mantenernos siempre fuertes sobre su palabra. Vamos a darle gracias al Señor y a despedirnos con una
oración. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nuevamente, Señor, pone, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, la inquietud, Señor, por escudriñar más tu palabra, por conocer más de ti. Posición, Señor, para conocer más de ti, para entender, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y nuestras familias, porque seguimos creyendo, Señor, y parándonos en la brecha, que nuestras familias también, Señor, conocerán de ti, Señor. Seguimos pidiendo, Señor, porque ellos, Señor, tengan un corazón abierto a tu palabra, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos por esta semana que está por terminar. Gracias por este tu día, Señor, porque fueron nuevas cada día y hoy nuevamente nos recordaste cuánto nos amas cuando abrimos nuestros ojos. Ponemos en tus manos esta semana que está por comenzar, la entregamos a ti. Cada cosa que vayamos a hacer, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. No nos permitas tomar decisiones y primero no consultarlas contigo. Que no se nos olvide, Señor, cada día ponernos tu armadura, Señor, para salir protegidos, Señor, de nuestras casas. Que nuestra salida, que nuestra ida y nuestro regreso siempre vayamos protegidos por ti, Señor. Gracias, Padre eterno, por el cuidado que tienes con nosotros. Gracias por el alimento, por el vestido, por el techo. Gracias, Señor, porque aunque podamos estar enfermos, tú restauras nuestra salud. Gracias, Señor, porque aunque tengamos problemas, tú cuidas de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque aunque tengamos que llorar, tú secas nuestras lágrimas. Gracias porque siempre estás ahí para con nosotros, presente, Señor, porque no nos dejas, porque siempre estamos en el hueco de tu mano. Permítenos, Señor, ser siempre obedientes a ti, Señor, a tu palabra, que no se nos olvide, Señor, que tú buscas en nosotros no perfección, sino obediencia. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por tanto amor y por tanto cuidado. Ponemos en tus manos también a toda nuestra familia, Señor, para que tú los bendigas, los protejas, los guardes, Señor, en cada cosa que ellos, Señor, también hagan, pero sobre todo, Señor, para que tú toques sus corazones, para que ellos quieran conocer de ti, que nos permita ser luz para toda la gente que está a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, en los lugares que visitamos frecuentemente, Señor, en cualquier lugar donde estemos, hasta en el bus, Señor, en el taxi, donde caminemos, Señor, donde vayamos a comprar el pan, Señor, que simplemente tú nos uses para compartir de tu palabra y que las personas sepan que sí hay esperanza, que aunque vivamos en tiempos tan difíciles, sí hay esperanza, sí existe un Dios que nos ama y que nos cuida y que nos protege. Gracias, Padre eterno, por todo lo que nos das y ponemos, Señor, nuevamente nuestra vida en tus manos. Por favor, cúbrenos, Señor, con tu amor, con tu protección, Señor, y no nos permitas desfallecer en los tiempos de prueba. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana dirigida siempre por el Señor y que tengan una bonita tarde.